Vamos a seguir, decía, con la sesión de trabajo. Vamos a pasar al segundo panel de experiencias prácticas. Tenemos ahora los casos de Valencia, de Getafe y de Vitoria. Vamos a alterar un poquito el orden. Vamos a empezar por el de Vitoria. Dejaremos el caso de Valencia para el final. Estamos aquí responsables técnicos, políticos, también personas de otras organizaciones y el día a día no para. Entonces vamos a hacer esta pequeña modificación por esta razón y vamos a arrancar con la experiencia de Vitoria-Gasteiz. Nos la va a presentar Borja Rodríguez, a quien ya conocéis. Os lo he presentado a primera hora de la mañana. Borja, como os decía, además de ser el presidente de Caleiros, el representante del Ayuntamiento de Vitoria en esta red, es el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos y también es concejal del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital. Como veis, es una visión absolutamente holística de lo que sería la participación ciudadana desde muchos puntos de vista, ¿no? Tanto desde el proceso como de la gestión, como es de esa parte también virtual, presencial que hemos ido viendo durante toda la mañana. Borja nos va a presentar cómo desde Vitoria, desde su ciudad, a través de los procesos de participación ciudadana están intentando, veremos si consiguiendo o no, ahora Borja nos lo dirá, reactivar social, económicamente a la ciudad de Vitoria y sobre todo un poco con lo que está apareciendo de manera transversal en todas las intervenciones, ¿no? Cuidando, atendiendo y teniendo mucha atención sobre las personas y sobre las relaciones entre las personas que al fin de cuentas son lo central, ¿no? Borja, por favor, cuando quieras. Buenos días nuevamente, bueno, ya buenas tardes viendo la hora que es. Si os parece, os voy a compartir la pantalla. He preparado una pequeña presentación para que se haga más sencillo de seguir mi intervención. Bueno, desde Vitoria vamos a presentar la iniciativa que vamos a presentar desde el Ayuntamiento de Vitoria, es el proceso de reactivación que llevamos a cabo en nuestra ciudad. Abrimos en el mes de junio un proceso de información pues explicando la situación derivada de la pandemia, los planes de reactivación que teníamos previsto. En ese proceso también se contemplaba la escucha de la ciudadanía para que ellos nos expusieran los problemas que habían detectado y a su vez también una recogida de propuestas que tenía la ciudadanía en relación a esos problemas que habían detectado. Este proceso lo llevamos a cabo del 4 al 18 de junio, era en un contexto complicado, estábamos en la fase de desescalada con gran incertidumbre, teníamos nuevas medidas sanitarias, mascarillas, distanciamiento social, aforos y en este sentido sí me gustaría agradecer el esfuerzo que hizo el personal técnico municipal de los diferentes departamentos y particularmente del Servicio de Participación Ciudadana por permitir o por facilitar que este proceso pudiese hacerse en tan solo 2 semanas, como digo, en ese contexto tan complicado. Lo primero y lo más fundamental es contextualizar el proceso. La pandemia de la COVID-19, yo creo que hay pocas cosas que añadir. Mes de marzo se cerraron los centros educativos, se declaró el estado de alarma y se confinó a la población. Hubo una respuesta institucional a los problemas inmediatos que surgieron de la pandemia, pero desde luego que los recursos de las administraciones, los recursos humanos llegaban hasta donde llegaban y surgió como complemento a esa respuesta institucional una respuesta social de implicación ciudadana y comunitaria. Esta respuesta social trataba de dar ayuda a personas mayores, llevándole comida a sus casas, de apoyo a las personas con pocos recursos y en este sentido, en relación a estas iniciativas ciudadanas, me gustaría resaltar la iniciativa que llevó a cabo la Dirección de Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón de frenar la curva, que se encargó de coordinar estas redes de implicación ciudadana y comunitaria para canalizar la energía social y la resiliencia frente a la pandemia para tratar de dar una respuesta a la sociedad civil que complementase a lo que estábamos haciendo desde los poderes públicos. Y esto lo hilo un poco con lo que ha comentado Diego en la línea 2, que en este caso lo público se sumó a lo ciudadano y yo creo que es muy importante. No siempre tiene que sumarse lo ciudadano a lo público, sino que lo público en ocasiones también tiene que sumarse a lo ciudadano. ¿Cuál era el objetivo del proceso?
Era un proceso, ya lo he dicho al principio de mi intervención, de información, escucha ciudadana y de recogida de propuestas de los diferentes órganos de participación municipales ante los problemas que se habían detectado a consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19. El otro de los objetivos era implicar a toda la ciudadanía a la hora de poder afrontar esta nueva realidad y también de explorar los distintos escenarios y caminos a recorrer. Ahora ya voy a explicar lo que es el proceso en sí. ¿Cómo se desarrolló el proceso? Se reunieron todos los órganos municipales de participación ciudadana, fueron 20 reuniones de los ausogunes, que son los órganos de participación que tenemos en los diferentes barrios de la ciudad, de los elkargunes, que son los foros de participación temáticos de movilidad, de cultura, de personas mayores, y también se reunió el Consejo Social. Esas sesiones, como he dicho antes, las celebramos durante 2 semanas en el mes de junio, tenían 2 partes. Una parte informativa, en la que el concejal de referencia del equipo de gobierno en ese órgano de participación pues explicaba el impacto que había tenido la crisis en las actuaciones que había planificado el ayuntamiento. Fundamentalmente la afección presupuestaria que había tenido el Ayuntamiento de Vitoria, y supongo que es un hecho que no es ajeno únicamente a nuestro ayuntamiento, tuvo una disminución de recaudación sin precedentes que evidentemente pues, tenía unas repercusiones presupuestarias y que afectaban una serie de inversiones del ayuntamiento, y esta cuestión se expuso en la parte informativa del proceso participativo. En la parte informativa también se expusieron los planes de reactivación previstos que tenía el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En este caso presentamos el plan Orain Vitoria-Gasteiz, que tenía fundamentalmente 3 ejes, que giraba en torno a 3 ejes. La protección de la salud, la protección de las personas con menos recursos, impulsando las políticas sociales, y la protección del tejido económico y productivo, nuestras empresas, nuestras pymes, nuestros autónomos, la hostelería y el comercio. Como digo, la segunda parte de este proceso era la parte deliberativa. En esta parte la ciudadanía exponía, porque lo conocían de primera mano, qué problemas más importantes había creado esta crisis sanitaria, y esto nos permitió complementar el diagnóstico que había hecho el ayuntamiento de la situación. Por eso me gustaría poner en valor esta cuestión. En la parte deliberativa, la ciudadanía ponía después sobre la mesa qué propuestas consideraban prioritarias abordar en relación a esos problemas que habían detectado y que complementaba ese plan de reactivación que veis ahí, el plan Orain Vitoria-Gasteiz. ¿Cuál fue el resultado? Como participaron 422 personas, puede parecer un número que no es muy elevado. También hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en un contexto, en la fase de escalada, donde había ciertas reticencias por parte de una gran parte de la ciudadanía a acudir a reuniones presenciales. Pero participaron esas 422 personas, representaban a 124 entidades del sector cultural, de personas mayores, de movimientos vecinales, de asociaciones ecologistas y de impulso a la movilidad, de infancia y adolescencia o de juventud, entre otras. Y esto, la verdad, que permitió dimensionar este proceso a través de las asociaciones, dimensionarlo a toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Bueno, en relación a los problemas que se detectaron y qué propuestas surgieron, yo creo que esto puede ser de utilidad con las propuestas que surgieron en los diferentes órganos de participación, en los ausogunes, elkargunes y el Consejo Escolar. He creado una nube de tags con estas propuestas que yo creo que nos dan una foto de la situación. Vemos palabras como familia, jóvenes y mayores, que probablemente esos 2 colectivos fueron los que sufrieron las consecuencias más inmediatas del confinamiento. También vemos que se repite muchas veces la palabra vivienda o la palabra cultura. Y desde luego que estas palabras yo creo que hay que llevarlas a otras palabras que también aparecen en muchas ocasiones, como política, social, medidas, apoyo, recursos, atención, y yo creo que nos debe llevar a la idea de hacia dónde se deben encaminar las políticas públicas de gestión, no solo yo creo de las entidades locales, de los ayuntamientos, sino del conjunto de administraciones públicas. Y si veis, hay 2 palabras que aparecen, que son las que más aparecen, que son ayuntamiento y personas. Y yo creo que esto nos debe llevar a la reflexión
o al análisis de que las políticas públicas locales, y no solo las políticas públicas locales, como decía, sino el conjunto de administraciones, tienen que estar centradas más que nunca, ahora en esta situación, en este contexto, en las personas. Yo creo que es fundamental. Las personas son el eje de las políticas públicas que tenemos que impulsar desde los ayuntamientos. Lo son siempre y ahora tienen que ser más que nunca. ¿Qué hicimos con este resultado? Con las 300 propuestas, el Consejo Social elaboró un informe en el que se recopilaron esas propuestas. Ese informe fue presentado en la Comisión de Participación del Ayuntamiento de Vitoria y a ese informe el equipo de gobierno dio una respuesta en relación a qué propuestas se habían llevado a cabo respecto a las que surgieron en ese proceso participativo. ¿Por qué pongo incidencia en el presupuesto del año 2021? Yo creo que hay que darle a todo proceso participativo, yo creo que hay que darle una continuidad. Y la continuidad, dar esa continuidad al proceso de reactivación de Vitoria-Gasteiz tiene que hacerse en el proceso participativo de cara al proyecto de presupuestos. En ese proceso participativo del proyecto de presupuestos, el concejal de referencia del órgano de participación va a explicar el presupuesto de su área y también va a exponer qué cuestiones de las que se plantearon en ese proceso participativo del mes de junio se han puesto en marcha. Posteriormente, la ciudadanía va a tener la oportunidad de valorar estas cuestiones y también de proponer otras nuevas cuestiones. Pero yo creo que hay una cosa que es fundamental y es dar continuidad a los procesos participativos, que no se queden en un proceso participativo aislado de una fecha, sino darle una continuidad. Desde el Ayuntamiento de Vitoria creemos que la continuidad tiene dos vías. Primero, dando una respuesta, una devolución a esas propuestas que surgieron y también buscando que tenga incidencia en las políticas municipales de gestión. Y ya para terminar, voy a terminar con uno de los ejes de nuestro plan de participación ciudadana, que es el gobierno abierto y transparente que rinde cuentas. Gobierno abierto porque la ciudadanía puede aportar sus propuestas sobre las políticas o proyectos políticos y puede participar también en la producción de servicios. Y transparente y que rinde cuentas porque puede intervenir de manera activa en el seguimiento, control y evaluación de la gestión. Y creo que la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, que de hecho son uno de los objetivos prioritarios del plan de gobierno abierto del Gobierno de España que ha expuesto esta mañana la directora de Gobernanza, María Pi. Yo creo que esas cuestiones, gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y participación, tiene que ser transversal a las estrategias de transformación local para una nueva realidad, que precisamente es el título de esta jornada. Y por mi parte ya nada más, cualquier pregunta que tengáis, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Borja. Hay una cuestión que interesa, que es todos los ayuntamientos en general, en Vitoria en particular, habéis generado nuevos canales, nuevas herramientas, nuevos métodos de relacionar administración con la ciudadanía. ¿Cómo están conviviendo estas nuevas formas de relación con las ya existentes? Porque existían canales y órganos que ya estaban funcionando y estaban funcionando bien. No, desde luego que Vitoria, en este sentido, yo creo que siempre lo digo, Vitoria, y no es por echar flores a nuestro ayuntamiento, es un referente en lo que el desarrollo e implantación de políticas de participación se refiere, y precisamente por ser un referente, lo que es la estructura en sí participativa de órganos de participación ya la teníamos puesta en marcha y a raíz de esta situación de la pandemia lo que nos ha permitido es darle un mayor énfasis a todas esas políticas públicas de participación y a los diferentes órganos. En este sentido, por así decirlo, tampoco hemos puesto en marcha nuevas herramientas, sino que hemos tratado de darle un mayor uso a las que ya teníamos. Nueva herramienta sí es este proceso participativo para la reactivación de Vitoria-Gasteiz, pero disponíamos de muchos mecanismos de participación que nos ha permitido afrontar con más garantías esta situación y, sobre todo, poder canalizar las propuestas de la ciudadanía para que tuviesen incidencia en las políticas públicas y en las políticas que está desarrollando el Ayuntamiento de Vitoria. Muchas gracias por la aclaración, Borja. Vamos a pasar ya a la penúltima experiencia, que es la experiencia del Ayuntamiento de Getafe, que es la ciudad emocional, aprendizajes, habilidades y servicios a aplicar en la era COVID, post-COVID. El planteamiento de Getafe es que la ciudad como un
es un ser vivo que responde, reacciona, se adapta, y que estos recursos, evidentemente, lo sabemos, no son infinitos, pero el planteamiento de Getafe quizás dice es que estos recursos, aunque no son infinitos, quizás pueden ser suficientes para salir de esta situación todos juntos. Os recuerdo que en Getafe precisamente hicimos nuestro último congreso hace 2 años, el último congreso Caleidos, y que de una manera, creo que acertada en aquel momento, titulamos así, ¿no? Sociedad del riesgo, fortalecimiento sociocomunitario desde la gobernanza local. Para presentar este proyecto, La ciudad emocional, tenemos con nosotros a Fermín Álvarez de Luna, que es el director del Centro Cívico Las Margaritas en Getafe. Fermín es miembro también de la Comisión Técnica de Caleidos. Y es que sí me gustaría apuntar en este momento, siendo Fermín director del Centro Cívico, que los equipamientos de proximidad, los centros cívicos, fueron el origen de Caleidos. Cuando ya en el año 2000 todavía estábamos haciendo casi en barrios, en distritos, centros cívicos, fue el origen de esta red, los equipamientos de proximidad. Luego, con el tiempo, como ya se ha dicho anteriormente en la introducción, hemos ido enfocando también, aparte de los equipamientos de proximidad, los servicios de proximidad, las políticas de proximidad, que es en el momento en el que estamos ahora. Fermín, por favor, cuando quieras. Gracias, Joserra. Buenas tardes a todo el mundo. No sé si estoy en pantalla, porque yo no me veo al menos, pero bueno. Sí, estás en pantalla, Fermín. Vale, genial. A ver, partimos de que las instituciones públicas tenemos, adolecemos quizás de cierta tendencia introspectiva. Es decir, que con frecuencia caemos en la tentación de no ver la sociedad como un conjunto, sino cada uno en la parcela que nos compete en nuestro ámbito profesional. De ahí vendría esta reflexión que tiene una vocación transformadora y que busca acercarnos a la realidad todo lo posible. Es decir, lo que se pretende es poner el foco en las personas. De ahí lo de la ciudad emocional, y bueno, lo cuento. Porque en realidad, como ha adelantado Joserra, la ciudad moderna es y se comporta como un ser vivo, en función del modelo relacional y la profundidad de interrelaciones que ella ha adoptado. Y como tal debe cumplir las funciones básicas que la naturaleza determina para los seres vivos. Es decir, un modelo de ciudad nace en el instante en el que apuesta por unas pautas de convivencia con, entre y para su ciudadanía, y que cumpla con unos parámetros que la hagan integrada, transparente, participativa, accesible, innovadora, abierta, coherente, empática, eficaz, eficiente y responsable. La ciudad crece, y crece desde el mismo momento en el que convierte su experiencia cotidiana en un aprendizaje constante y lo aplica en el devenir diario. Escucha y se hace escuchar por su ciudadanía para avanzar juntos de la mano en lo que se ha dado a llamar gobernanza, y es capaz de planificar y proyectar un futuro de bienestar general. Cuando una ciudad aplica y disfruta un modelo que cumple sus expectativas presentes y futuras, su vocación es hacer partícipe al resto de las ciudades de características asimilables de su experiencia, es decir, reproduce su éxito y amplía sus resultados fuera de sus límites, lo que fortalece su posición y multiplica sus posibilidades de mejora. Los modelos, aunque sean de éxito, no son eternos, es más, deben evolucionar con la sociedad y las personas que la componen. Por eso, una vez cumplidos sus objetivos y su horizonte vital, desaparece. Y desaparece para dar paso a otro modelo que se amolde a las necesidades de los tiempos, las circunstancias y, sobre todo, de las personas. Nunca olvidemos a las personas. Pero además, a poco que estas relaciones profundicen en sí, generen procesos más complejos, la ciudad adquiere otra característica fundamental, que es la inteligencia, o lo que es lo mismo, la capacidad para extraer enseñanzas de lo que le rodea y aplicarla de forma beneficiosa y adaptarse a la cambiante realidad del modo más adecuado, que ahora viene muy a cuento además. Ahora bien, cuanto más estrecho es el vínculo entre una ciudad y su ciudadanía, más se influyen mutuamente. Las personas adquieren la capacidad de aplicar una visión de conjunto con perspectiva amplia, y la ciudad se sumerge en el mundo que condiciona toda la vida humana en todos sus aspectos, que son las emociones.
Hoy día, la pandemia global COVID-19, esta de marras, nos tiene sumergidos hasta la cintura en un peligroso pozo de arenas movedizas donde las políticas mundiales se debaten entre dos opciones. Obedecer las premisas que señalan que cuanto más te muevas, más aceleras el proceso de hundimiento en el lodo, e incluso una sacudida inconsciente puede conducirte a estar hundido hasta el cuello, o incluso peor. Y otra corriente que afirma que efectivamente, si no te mueves, no te hundes, pero acabarás muriendo de hambre. En ambos casos, se busca algo firme a lo que agarrarse, y no sin mucho esfuerzo salir poco a poco. Mientras tanto, los constantes nuevos descubrimientos científicos nos llevan en zigzag. Ahora mascarillas, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, sin tener una conciencia clara del avance, más allá de las esperanzas depositadas en una cercana aplicación de las deseadas vacunas y los elementos nucleares de la sociedad, es decir, las personas acaban sufriendo. Sufren en el mejor de los casos porque no pueden ver y abrazar a los suyos, dar y recibir el calor humano y el cariño, moverse libremente, viajar, comprar lo que quieran o donde quieran, ir al cine, al teatro, a museos, yo qué sé. Sufren por tener reducidas las opciones de libertad que la sociedad actual nos aporta y está pues, ahora mismo en régimen de servicios mínimos. Sufren porque vivían en un precario equilibrio tratando de sacar partido a un trabajo que suele ser manifiestamente mejorable o incluso, bueno, y con frecuencia mal pagado, o de un pequeño negocio sacado adelante con mucho esfuerzo y que ahora se está suspendido porque todo el mundo se ha parado. Sufren porque tenían muchos proyectos para su vida y que ahora se van diluyendo sin una alternativa clara que los sostenga. Sufren porque les ha afectado gravemente la enfermedad y han conocido unas cotas de malestar desconocidas o con un muro delante de los ojos donde siempre hubo un mañana. Sufren porque al dolor de la pérdida para siempre de un ser querido se ha unido a la impotencia de no estar ahí cuando se les necesitaba, de no poder despedirlo como se merecía. Suma la necesidad de un duelo que se enquista cada minuto, pendiente de poder abrir las compuertas de las emociones malamente contenidas. Se sufre infinitamente en un ensañamiento que nadie merece por la combinación de varias o de todas estas causas, sin un refugio ni un hombro donde apoyarse. Toda esta amalgama de emociones anida en una ciudad que también siente, ama y sufre con sus habitantes, con las personas que le confieren vida. Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? Se considera emoción a la reacción a un estímulo que se produce en tres planos: el fisiológico, el cognitivo y el conductual. Y hay definidas tres emociones básicas de las que se derivan todas las demás, que son la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Una ciudad emocional funciona en consonancia con los individuos que componen su ciudadanía y de igual manera reacciona a estímulos y buscando alternativas, refuerzos, ayudas o soluciones empleando los medios y recursos a su alcance. Pero a diferencia de otros modelos de ciudad, su esfuerzo y prioridades van destinados a procurar el bienestar de sus habitantes por encima de cualquier otra consideración. ¿Y qué recursos tiene una ciudad que pueda satisfacer la respuesta emocional que requieren sus ciudadanos? Pues no son infinitos, pero empleados con inteligencia pueden ser suficientes. Lo primero es detectar las necesidades de su población. Hay, sin duda, una parte de esta que demanda que le destinen recursos de una forma asistencial. Eso lo conocemos todos. Pero los sistemas tradicionales adolecen de no detectar la invisibilidad casi total de cierta población vulnerable que, bueno, pues que está desaparecida, está oculta, bien por imposibilidad física, que suelen ser mayores, aislados o con problemas de movilidad, o bien por un pudor malentendido de familias que ahora están aflorando, que siempre han sido autosuficientes y se ven abocadas a una situación de extrema necesidad que no confiesan por un pudor mal expresado. Una ciudad emocional ha sabido dotarse de un radar ciudadano formado por personas que, de una manera voluntaria, saben leer las señales que se nos escapan habitualmente,
los vecinos mayores que llevan un par de días sin ir a por el pan, la señora que va semanalmente a la peluquería y no ha ido hace días, o casos así, vaya, que estarían en contacto con profesionales de distintas ramas del ámbito social y que al menor atisbo de alarma y una vez comprobada la veracidad, lo pondría en conocimiento por un método ágil de los servicios y profesionales que puedan atajar el problema sin dejar que se agrave. Esto es a título de ejemplo, ¿no? Padecemos momentos de zozobra emocional, claro, donde la desgracia se ha cebado con familias enteras del modo más terrible y no han tenido siquiera la oportunidad de hacer su imprescindible duelo, que hemos comentado antes. Una ciudad emocional dotada de unos servicios psicológicos potentes y experimentados desarrollaría las herramientas apropiadas para acompañar y dar soporte a quien lo pueda requerir. Tratar a quien manifiesta secuelas de un padecimiento en primera persona lo ha reflejado de sus allegados o en varias o todas estas facetas posibles, debe hacerlo de una forma discreta y eficiente, pero también aliviar a las personas con patologías o disfunciones previas, además de la propia enfermedad, que han visto agravada su especial sensibilidad con este problema planetario y que no saben sacudirse el agobio por sí mismas. Además, la ciudad por sí misma diseñaría itinerarios formativos en todo lo concerniente a habilidades sociales y todas sus derivadas, destinando a proveer de mecanismos de defensa que puedan paliar el sufrimiento que cualquier ciudadano arrastrado por esta ola pueda padecer. La administración local tiene la capacidad de estar muy cerca de las personas, tanto que despojados de la frialdad de otros escalones administrativos, comparte sus sensaciones de alegría, pena, enojo, felicidad. Está dotado de una plantilla profesional multidisciplinar que puede abordar cualquier necesidad básica y darle, si no solución, al menos un alivio. Pero también dispone de unos equipamientos de proximidad, los que hemos comentado hace un ratito, que son referente en el barrio para la prestación de servicios sin desdeñar el disfrute de un ocio pedagógico y responsable. El aspecto relacional de este ocio se muestra definitivo a la hora de resolver pequeñas carencias emocionales y la experiencia nos enseña que un momento de empatía a tiempo evita posteriores agravamientos. La capacidad para empatizar es otro rasgo definitorio y muy valioso de la ciudad emocional, que hay que cuidar y alimentar para que surja de un modo automático al menor indicio. Si mencionamos la patología, hay que prestar especial atención a los servicios educativos, en su faceta formal y no formal, complementarias entre sí y que deben acompañarnos toda la vida. Además de conferir un pozo cultural, cobra vital importancia el aspecto formativo en su variante laboral, ya que las cifras de desempleo se han desatado ayudadas por un mercado laboral de base precaria o de temporalidad extrema. Una formación apropiada y adaptada a las demandas de las empresas y de los requerimientos de un mercado que reviviera la olvidada industria puede suponer una oportunidad para reiniciar la actividad mejorando características, previsiones y expectativas en el mercado de trabajo. Podría seguir eternamente, pero bueno, hay que hacer un inciso en lo que es la ciudad emocional enmarcada en los ODS. Si algo desata la respuesta emocional es la invocación a los objetivos de desarrollo sostenible, y parecía que en alguno de ellos que era algo lejano o felizmente superado y que afectaba a otras latitudes más empobrecidas que este primer mundo donde nos movemos, mecidos por su clase media. La pandemia COVID nos ha devuelto a la incómoda realidad, aflorando problemas enquistados hace tiempo pero ocultados para no verlos. La pobreza y el hambre no tienen cabida en una ciudad emocional, o al menos no pueden tolerarse pasivamente sin tomar medidas y acciones decididas que traten de paliar sus efectos. Devolver a esas personas que están sufriendo, a un estatus más humano y digno y hacerlo del modo más eficaz posible. La versión local de un estado del bienestar tiene sus tres pilares básicos, que son la salud, la educación y los servicios sociales,
y son los cimientos sobre los que descansa la estructura de una ciudad y que se emociona con sus ciudadanos, con su ciudadanía, perdón. Emplea sus recursos en convertir las amenazas en oportunidades y con un esfuerzo conjunto trata de reconducir las emociones negativas en positivas. Bueno, la suma de todo esto, en realidad, puede resumirse en una sola palabra: sostenibilidad, que aplicada a todos los órdenes de la vida se traduce en una consecución de bienestar, una progresiva reducción de las desigualdades, una producción y consumo responsables y, como consecuencia, una aportación modesta pero decidida a la lucha por el clima también. Desde el mismo instante en que una ciudad busca adquirir un factor emocional a sus acciones, sus instituciones van adquiriendo solidez. Por eso no puede ejecutarse de modo unilateral y en solitario. Igual que las personas mejoramos nuestros logros cuando trabajamos en equipo con otras, la ciudad emocional será más eficiente a medida que vaya estableciendo lazos y alianzas con su ciudadanía, sus colectivos, sus empresas, otras instituciones e incluso con otras ciudades que estén en proceso de desempeñar, de empapar su vida de las emociones que las harán más habitables, o empleando un concepto que usábamos en los años 80 y que hemos descartado, pero que creo que es fundamental: las ciudades vivideras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fermín. Antes de dar paso a la intervención de Rudy Bormann, el caso de Valencia, vamos a ver, bueno, hemos tenido una urgencia en el caso de Valencia, vamos a ver si lo podemos incorporar después. Y antes de pasar a la intervención de Rudy Bormann, Fermín, sí que interesa, tú como director de centro cívico, ¿no? Cuando nos hablas de la ciudad emocional, ¿cómo se relaciona esa ciudad emocional con ese carácter empático que debe tener y con esa red de centros cívicos? Que la red de centros cívicos, en el caso vuestro de Getafe, es una seña de identidad, de cohesión y vertebración territorial, pero también un elemento, digamos, impulsor de calidad de vida y cohesión social. Vamos a ver. El propio término de administración, porque al fin y al cabo somos administración local en este caso, no casa muy bien con el término de empatía. Digamos que no son agua y aceite. Una administración le cuesta muchísimo trabajo empatizar con sus ciudadanos, ponerse en su lugar. Entonces, en ese punto, en ese caso concreto, los equipamientos de proximidad, los centros cívicos, los profesionales que estamos ahí trabajando y además, en nuestro caso, que tenemos una de nuestras señas de identidad es el voluntariado, es, digamos, el puente a través del cual nosotros somos capaces de ponernos en el lugar de las personas, y las personas también conocen un poco, en la medida de nuestras posibilidades, qué es lo que hacemos la administración. Digamos que nos encontramos en ese puente y bueno, pues hacemos una ósmosis extraña en la que ambos nos contagiamos de nuestras correspondientes características, y eso nos enriquece tanto a la parte de la administración como a la parte ciudadana.